Y quiero invitarles a buscar en el libro de Ezequiel, capítulo 1. Vamos a tener allí dos lecturas en este capítulo 1. Estaba pensando si leerlo completo, pero vamos a explicar algunas cosas. Dice Ezequiel capítulo 1, a partir del versículo 4 al 21, y luego tenemos la lectura de los versos 26 al 28. Dice la palabra del Señor de esta manera: y miré, y he aquí, venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor. Y en medio del fuego, algo que parecía como un bronce refulgente. En medio de ella, figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ello semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Los pies de ellos eran derechos y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce pulido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. El aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 caras de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, los cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban, y cuando andaban no se volvían. En cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los 4 lados. El aspecto de la rueda y su obra era semejante al color del crisol. Y las 4 tenían una misma semejanza, su apariencia y su obra era como rueda en medio de rueda. Cuando andaban, se movían hacia sus 4 costados, no se volvían cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor de las 4 ruedas. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en la rueda. Versículo 26. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, las cabezas de los seres vivientes, se veía la figura de un trono. Un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Vi apariencia como de bronce refulgente. Disculpe un momento. Vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que aparecía, o que parecía como fuego, y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Hermano, esta
Esta visión de Ezequiel es asombrosa, por no decir espantosa. Es una visión alienígena, de seres extraterrestres. ¿Ustedes están esperando que yo les diga qué significa esto? Yo no lo sé, porque no es la idea. Pero si quieren encontrarle sentido a esto, ¿dónde está la clave de lo que Dios nos está mostrando por su palabra? Está al final del versículo 28. ¿Qué te dice? Esta fue la visión de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, Ezequiel, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Lo importante aquí es que Ezequiel tiene una visión de la gloria de Dios. Los eruditos judíos llaman a esto la Shequina, en el hebreo, la Shequina, que significa que Dios hace habitar, morar su presencia. Es una manifestación de Dios que podemos ver claramente en la visión de Ezequiel. Pero ocurre algo importante. Esto no es para todo tipo de personas. Es más, les puedo decir que las veces que se manifestó la Shequina de Dios, se manifestó a hombres de una talla excepcional en cuanto a su carácter santo. Ezequiel es uno, Isaías es otro. En el capítulo 6 tiene un cuadro revelador de la Shequina de Dios. Daniel tiene varias visiones en su libro, y el último de estos hombres es Juan, allá en la isla de Patmos. En el capítulo 4 también tiene una visión celestial. Y todos, técnicamente, todos cuando tuvieron este tipo de visión, técnicamente desfallecieron, por no decir que murieron en el acto. Y tuvo que venir la mano de Dios sobre ellos y prácticamente resucitarlos. La Shequina de Dios no es cualquier cosa. Esta fue la visión que tuvo también el profeta, no solo Juan, sino también de cierta manera, de una manera mucho más simple, Juan el Bautista. Sobre quien veas descender el Espíritu del Señor, ese es el ungido. Cuando esta mañana estábamos mirando el libro de Hechos, también pudimos ver un destello de esa Shequina antes de la muerte de Esteban. Esteban vio los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la derecha del Padre. Pero esta visión de Ezequiel es mucho más extraordinaria que la visión de Juan, que la visión de Daniel, porque tiene un sentido, y le voy a explicar, eso sí se lo voy a explicar. El nombre de Ezequiel significa el Señor es mi fortaleza. Ezequiel de Elohim. Y Ezequiel, cuando recibe esta visión, está en el cautiverio. Está en Babilonia. Daniel fue deportado en la primera deportación a Babilonia y en la segunda le tocó a Ezequiel. Año aproximadamente 597 a.C. es deportado este hombre de Dios con miles de otros, y por eso dice que esta visión la recibe él en el 5.º año de la deportación del rey Joaquín. Vino palabra del Señor al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová, versículos 2 y 3. Ezequiel recibe esta visión
Él es sacerdote, una casta importante dentro de Israel, y ahora es un profeta deportado que está sembrando en el campo junto con miles de sus compatriotas en el exilio. Y hasta allí llegó la mano del Señor, se revela, y el sentido de esta visión, preste atención, tiene que ver con el templo y la santidad de Dios. El templo de Dios que hizo Salomón y la santidad de Dios. Dios había hecho un pacto con Salomón. Cuando Salomón dedicó el templo, el primer templo, el más majestuoso que existió, él dijo algo: Señor, si nosotros nos apartamos de ti y donde quiera que nos encontremos, nos recordamos quién eres tú y nos arrepentimos, y tú, Señor, nos oyes, deseamos que tengas misericordia de nosotros. Y Dios le dice a Salomón: mientras ustedes permanezcan fieles, esta casa que ustedes me han construido, yo habitaré aquí. Pero si ustedes se apartan de mí como nación, esta casa que ustedes han construido para mí, yo la voy a desechar, yo la voy a destruir. ¿Por qué? Porque la Shequina de Dios, la gloria de Dios, estaba muy relacionada con el templo del Señor. Amén. Porque el templo tenía un símbolo espiritual, era la santidad de Dios. Por eso la gloria de Dios descendió en el tabernáculo, la gloria de Dios descendió en el monte Sinaí, donde Moisés recibió las leyes, la gloria de Dios descendió en ese templo que Salomón dedicó. Y nadie podía administrar, los sacerdotes tuvieron que salirse porque la gloria de Dios invadió ese espacio. Así que no estamos hablando de cualquier cosa. La razón, creo, por la cual en este capítulo 1 se le muestra esta visión a Ezequiel, es porque Israel había perdido de vista quién era su Dios. Por eso el título de este mensaje es: ¿quién es Dios para ti? Habían perdido tanto de vista al Señor que Dios tuvo que levantar a un hombre, a un profeta llamado Jeremías, y Jeremías, por espacio de 20 años, este era el mensaje: arrepiéntanse, 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 busquen de Dios. Si no lo hacen, esta nación va a ser destruida, este templo va a ser destruido y vamos a ir a cautiverio 70 años. Consecuencia: ¿lo hicieron? ¿Se arrepintieron? ¡No! Y luego vino el desastre y fueron llevados a Babilonia, cautivos. Perdieron de vista, mis hermanos, quién era el Señor, a tal punto que los propios sacerdotes se volvieron idólatras y habían metido dentro del templo de Dios ídolos. Al frente del templo, para que tengan una idea, estaba el Dios Sol. ¿Cómo es que hombres de Dios llegaron a eso? Practicaban brujería, hechicería escondida, los hombres de Dios, sacerdotes y todo el pueblo. Este es un recordatorio para Israel, pero también debería ser un recordatorio para la iglesia, que Dios no es cualquier cosa, que el Señor no es cualquier persona. Mira, hermano, la majestuosidad de esto es impactante, es asombroso lo que ves aquí cuando leímos, ¿sí o no? Si usted tiene una visión así, usted va a caer muerto ante Dios. Dios estaba, mis hermanos, recordándole a su pueblo que ellos se habían olvidado de Él, que ellos habían desechado quién era el Señor, y este libro fue escrito para hacerles recordar a ellos que Dios no es cualquier cosa. A su nombre. Por esta visión asombrosa y gloriosa de la majestad de Dios, vuelvo a preguntarte: ¿quién es Dios para ti? Hermano, perder de vista, llevémoslo a términos más sencillos, como creyentes ya,
como cristiano ya. Perder de vista la gloria de Dios significa que has perdido el temor del Señor. Lo voy a decir de otra manera. Si la gloria de Dios se va de tu vida, tú pierdes el temor a Dios. No se trata de que seamos cristianos o dejemos de ser cristianos. Se trata de que hemos perdido de vista a Dios que nos salvó. Y aquí vienen algunas cosas para nosotros esta noche a manera de reflexión. ¿Qué pasa si nosotros como cristianos estamos sirviendo al Señor, tenemos una función, la que sea, en una iglesia, y perdemos de vista la gloria de Dios? ¿Qué crees que puede pasar? Yo te voy a decir algunas cosas que te pueden pasar y me pueden pasar. Convertimos nuestro servicio, nuestros ministerios en algo secular, no algo espiritual. Es una cosa más para nosotros. Tener un cargo, tener un ministerio, tener una actividad en la iglesia es algo más si llegamos a perder de vista la gloria del Señor. Si perdemos de vista la gloria del Señor, sin darnos cuenta, construimos o hacemos del ministerio nuestro propio reinito. Pero Dios no es el rey. Y allí, en ese propio reinito, nosotros ejercemos nuestro dominio. El ministerio, función, actividad, cualquiera que sea el caso, se puede convertir en algo más que adorne nuestra vida si la gloria de Dios se va de nosotros, si el temor de Dios se aparta de nosotros. No dígame eso. No dije que no dijera eso. Y esto sucede otra vez, para que no se lo olvide, porque el temor de Dios se ha diluido, o en el peor de los casos ya no hay temor de Dios. Este recordatorio para el pueblo de Dios, Isaías recibe la visión y la escribe para recordarles a ellos: están en cautiverio, ustedes se olvidaron quién soy yo realmente. ¿Quién soy? Me causa dentro de mí temor también. Siempre recuerdo a alguien hace muchos años, siendo yo un joven creyente. Para mí era un maestro, yo lo admiraba, y por eso digo, me causa temor. Él dijo, o decía: nadie se aparta del Señor de la noche a la mañana. El enfriamiento, perder de vista al Señor, es algo progresivo. A veces no te das cuenta, pero ya te has apartado del Señor. Él se apartó del Señor con los años. Siendo yo pastor de esta iglesia, llegó a mí la información de que ahora era un idólatra y un practicante de brujería. Hermano, todos estamos expuestos a esto. No digan, todos. Ahora, un señor llamado, uno de mis profesores de teología, él decía: el pecado no evoluciona, el pecado involuciona, es decir, se mete hacia adentro, ¿ok? Valga la redundancia, se mete, no evoluciona, sino involuciona, es la diferencia. Israel perdió de vista el temor de Dios, ya no había una disposición a la santificación, sino una involución interna
hacia el pecado. Los efectos del pecado son tremendos. Te voy a ayudar jugando esta noche. Los efectos del pecado, en primer lugar, puede ser una involución genética por los malos hábitos. Y eso se ve cuando alguien practica vicio o tiene vicio, droga, alcohol, en la genética va a sufrir ¿quién? El hijo que nace. Así son los efectos. Pero también el egoísmo, si no te has dado cuenta, casi no hablamos de esto, no vemos el egoísmo como un pecado, pero el egoísmo prácticamente es la raíz del pecado. Cuando Pablo dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, la raíz de la codicia, decía Pablo, es el amor al dinero. Pablo entonces nos da la idea de que pueden existir raíces de otro tipo de pecado. ¿Lo ves? Si la raíz de la codicia no es el dinero, sino el amor al dinero, entonces pueden existir otro tipo de raíces hacia el pecado. Y una de esas raíces fundamentales es el egoísmo. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros, mis amados hermanos, pecamos, ¿qué estamos haciendo? Hacemos elecciones egoístas. Cada vez que tú y yo pecamos, lo que estamos haciendo es elecciones egoístas, nos estamos apartando de la voluntad del Señor. ¿Sí o no? Ahora, dígame una cosa. ¿Pecar es malo? Esto no quiere decir nada. Por supuesto, para el cristiano, en este caso, ¿pecar es malo? Por supuesto que es malo. Ahora, ¿por qué pecamos? Porque el egoísmo nos lleva a deleitarnos temporalmente en el pecado. No es que el cristiano permanece pecando, pero en el momento que pecamos, el egoísmo nos lleva a deleitarnos en el pecado. De lo contrario, el pecado no sería malo. Y esto tiene efecto. Elementos químicos que hay en nuestro cerebro comienzan a reforzar esto. Porque vemos cosas que no deberíamos mirar. Porque elementos químicos están trabajando en nuestro cerebro y están diciéndonos eso te va a causar deleite. Y nos causa deleite. O es que el que está pecando no se está deleitando de lo que está mirando. Está diciendo, no, yo no quiero mirar eso, yo no quiero mirar eso. No. Entiende, hermano, una de las raíces que llevan a la involución del pecado, por lo cual luego viene que la falta del temor de Dios y por ende que la gloria de Dios está fuera del lugar de nuestra vida, es el egoísmo. Hacemos elecciones pecaminosas y nos deleitamos temporalmente en el pecado y se refuerza ese hábito en nosotros. Pero también a nosotros nos afecta el pecado de terceros. ¿Por qué Israel fue a cautiverio? Por los padres que pecaron contra Dios. ¿Quiénes más pecaron? Los líderes. ¿Y quiénes pagaron las consecuencias? Los hijos. ¿Por qué Daniel está en el cautiverio? ¿Por qué sus amigos fueron al cautiverio? Ellos eran príncipes, pero sus padres se corrompieron, pagaron las consecuencias. El pecado del tercero nos afecta. Un padre irresponsable, una madre irresponsable, por supuesto, vienen las consecuencias a la familia. Pero hay un antídoto. La familia unida, una familia amorosa, puede ayudar. Amén. Mire, le voy a decir algo. Yo sé que hay mucha gente que dice, ¿no?
yo tuve ese tipo de contexto familiar, hermano, y por eso yo soy así. Y yo digo, bueno, puede ser que sí te haya afectado, pero no hay excusa. No hay excusa. Y hago un paréntesis. Yo crecí sin padre. Yo crecí, mis amigos todos fueron drogadictos. Renzo fuma. Yo dije, no. Mi madre estaba ahí. No. Mi padre ausente. Yo podía haberlo hecho. Hacemos elecciones egoístas. Hacemos elecciones que nos afectan. Para bien o para mal. A su nombre. El pecado de terceros. Sí, una familia unida, amorosa. Usted me puede decir, bueno, pero eso yo he visto hijos, que los hijos también deben ser responsables de sus actos. O sea, tú puedes ser un buen líder. Eso no obliga a tus hijos de cierta manera. Ellos pueden cometer un disparate en un momento dado que Dios los guarde. Pero al menos le han brindado ¿qué? Un modelo. ¿Sí o no? Cada quien responderá ante Dios por sus consecuencias, ciertamente. Y las consecuencias son mayores mientras más responsabilidad tenemos en el liderazgo. Un pecado en el liderazgo causa un mayor impacto, ¿sí o no? Un pastor que cae en pecado, ese es un mayor impacto, porque él está predicando todo el tiempo. Su familia, sus hijos, su esposa, su ministerio, relaciones, iglesias que lo conocen, líderes, ese es de mayor impacto. Hace muchos días, bueno, no muchos días, hace pocos días realmente, un hombre de Dios, un hombre usado tremendamente por Dios, perdió el temor del Señor. Y nadie sabía lo que este hombre estaba haciendo. Un tremendo ministerio al lado de los hombres que Dios en este tiempo está usando tremendamente, al lado de hombres que Dios los bendiga y los guarde, como Pablo Watcher, como Suger, como el doctor Núñez, como Macaco y otros más. Él allí, en esa élite de liderazgo mundial, en oculto, adulterio. Y ahí es donde yo digo, Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Por qué el impacto es mayor? Porque su ministerio es mundial. Pero nos puede pasar a cualquiera de nosotros, ¿sí o no? Y las consecuencias van a alcanzar a muchos también. Nuestras familias, nuestras parejas, nuestros hijos. Le preguntaba al doctor Newman estos días, dígame, ¿cómo es posible que uno quede en shock? Uno dice, también me puede ocurrir a mí, que Dios me guarde. ¿Cómo es posible que un hombre de Dios esté enseñando y predicando con tanta pasión y al mismo tiempo estaba viviendo una doble moral? Él me dijo que tengo varias respuestas. Una de esas es que dejamos de rendir cuenta a los demás. No le rendimos cuenta a nadie. Y cuando ya tenemos cierta experiencia en el ministerio, nos volvemos profesionales. Sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos cómo hablar, sabemos las cosas que tenemos que hacer. Ese temor de Dios que empezó aquella vez, cuando se te dio la primera oportunidad de predicar, de enseñar, de hacer algo para Dios en la iglesia, que fuiste a la presencia de Dios por días, por noches, Señor ayúdame, que lo haga bien, que lo haga para tu gloria, con el tiempo se diluye. Cuando perdemos el temor al Señor y nos volvemos tan profesionales que creemos que lo estamos haciendo bien. Y ten en cuenta, para ti y para mí, que Dios tenga misericordia, que aunque nadie nos vea, hay uno que sí nos está observando. Y Él nos da oportunidad y nos da tiempo.
Este hombre de Dios, 5 años viviendo una doble moral y en la palestra pública del ministerio, enseñando. Sentí un profundo dolor en mi corazón cuando me enteré de esto, porque yo respeto a ese hombre de Dios. No escucho sus conferencias, prácticamente nunca he escuchado sus mensajes, pero por la talla y la trayectoria lo respetaba. ¿Cómo se puede estar así? Newman decía, también es la sensación de tener poder. Ya crees que estás en el ministerio, tienes gente a tu alrededor, eres el líder de alguien, de un grupo, y tú eres el jefe, te crees el mandamás allí, no rindes cuenta, y cuando la gente comienza a objetar la manera en que estás haciendo las cosas, tu carácter, tus ideas, tus locuras que se te ocurren, y alguien te llama la atención, entonces ¿qué haces? Comienzas a eliminarlos y te rodeas de otros que sí te aplauden. Sé que estás en silencio, que es así tranquilito, se ve bonito. Estamos hablando de cómo el efecto del pecado llega a nuestras vidas y cómo diluye o desaparece el temor de Dios y por supuesto la gloria de Dios, la chiquina de Dios se va en nuestras vidas. Hemos dicho que hay una evolución genética, he dicho que el egoísmo, el pecado del tercero, pero hay algo más, el orgullo. El orgullo hace que neguemos comportamientos pecaminosos. No lo queremos reconocer. Y hasta que se nos descubre y hay evidencias claras que no podemos refutar, es que comenzamos a aceptar. Pero presta atención. Una cosa es que uno espontáneamente, voluntariamente decida, Señor, hasta aquí llegué con esto. No estoy capacitado para ministrar, no estoy capacitado para seguir adelante al frente de esto, que lo haga otro. Eso es humildad. Otra cosa, hermano, es que nos confronten y nos digan, tienes que dejarlo, pero ya estamos descubiertos. Es más penoso, ¿sí o no? Orgullo. El orgullo hace que neguemos comportamientos pecaminosos que tenemos. Esta negación nos convierte en esclavos del pecado. Y Satanás usa ese orgullo contra nosotros. Y es allí donde no nos damos cuenta que nos convertimos en esclavos del pecado, comienza a controlar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, toda nuestra alma es controlada por el pecado. Este querido hermano, estoy orando por él. Este querido hermano, cuando los ancianos lo confrontaron y le dijeron, hemos descubierto, él dijo fríamente, qué bueno que ustedes lo han descubierto. Qué bueno que voy a recibir una disciplina. 5 años ocultando eso. Llegamos, hermano, a esos grados tremendos. Pero otro peligro es que las emociones suben y bajan cuando estamos controlados por el pecado. Un día estamos bien con Dios, otro día estamos mal con Dios, un día queremos ministrar, otro día no queremos ministrar, un día queremos predicar, otro día no queremos predicar, un día queremos orar con mucha pasión, otro día no queremos nada saber de Dios y de la Biblia. Peligroso. Y le voy a decir algo. Le voy a decir algo para ayudarle. Yo no veo YouTube de influencers cristianos. Para mí no son pastores. Para mí no son pastoras. Para mí no son líderes cristianos, llámense como se llamen. Yo no veo influencers cristianos de esos YouTube. ¿Sabe por qué? Y recíbanlo o desechen. Porque ellos hacen una mezcla de la Biblia con los sentimientos. ¿Quieren hacer una prueba?
estás deprimido y vas a ver un video de un influencer cristiano que mezcla la Biblia con sentimiento, tú terminas llorando. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque los influencers, esa mezcla corrupta de la Biblia con psicología, con empatía, que la empatía no está mal, la broma es cómo se usa, crean un efecto en nuestra mente que lejos de que la verdad de Dios nos controle, es decir, no importa lo que esté sucediendo a mi alrededor, no son mis emociones como dice una canción, no es el sentimiento, es lo que Dios dice. Entonces, ¿qué pasa? Como mis sentimientos han sido impregnados por esta mezcla de Biblia, de psicología barata, de éxito al liderazgo, de las bendiciones exitosas, entonces mis emociones se imponen sobre mi fe. Por eso yo no veo a los influencers, no los sigo y publico esas cosas, porque están haciendo un grave daño a los cristianos. ¿Sabía usted que el neopentecostalismo, que es una mezcla rara del pentecostalismo con el uso de la teología de la prosperidad y las bendiciones, están llevando a muchos cristianos a apartarse realmente de la fe? Pero por otro lado están los calvinistas extremistas, que hacen del dolor como que fuéramos una especie de mártires que queremos. Sí, el dolor es bueno, el dolor, el sufrimiento es bueno. ¿Quién de ustedes quiere sufrir? Ninguno. ¿Quién de ustedes quiere estar en una cama? Ninguno. Entonces, los extremos siempre son malos. Tanto la teología de la prosperidad, que vende la idea que un cristiano no debe sufrir, porque si sufre está bajo una maldición, y Dios te quiere bendecir al extremo que tú eres, bueno, la niña de los ojos del Señor, es dañino. Porque dije en la mañana que el mundo está bajo pecado, y los cristianos podemos ser alcanzados por los efectos del pecado. Y uno de esos efectos del pecado también es el sufrimiento, hermano. Ahora, ¿quieres tú sufrir? No. ¿Quiero yo sufrir? No. ¿Quiero yo verme en una cama? ¿Quiero yo ver a mis hijos en una cama para decir, Señor, remedio? No. También es extremo. Entonces diríamos, bueno, entonces ¿qué es posible? Ni lo uno ni lo otro. ¿Dónde está? Camino del medio. ¿Y cuál es el camino del medio? Equilibrio. Equilibrio. Tengo que entender tres cosas. Uno, ¿Dios es bondadoso? Sí. Siempre. El hecho de que yo en un momento dado esté sufriendo, que no lo deseo, no significa que Dios ha dejado de ser bondadoso conmigo, contigo. Dos, soberanía de Dios. ¿Es Dios soberano sobre mi vida? ¿Es Dios soberano sobre tu vida? Entonces confía en el Señor. Y tres, ¿es Dios sabio? ¿Es Dios más sabio que tú? Entonces lo que Dios está permitiendo o Dios está haciendo es más sabio para nuestro bien. ¿Sí o no? Aunque al momento no lo entienda. Pero no me voy a ir al extremo de la teología de prosperidad, desecho todo, no, porque el diablo que no sé qué, no. Tampoco me voy al otro extremo, sí Señor, el látigo sobre mí, lo merezco. No, porque entiendo que mi Dios me sigue amando en medio del dolor, entiendo que mi Dios es soberano en medio de mi sufrimiento, y entiendo que mi Dios es más sabio que yo en medio de cualquier circunstancia. Amén. Antídotos, hermano. Yo no te quiero dejar por el problema. Puntualmente,
otra vez, perder de vista la gloria de Dios es perder ¿qué? El temor del Señor. Y si el temor de Dios se va de nuestra vida, Dios llega a hacer cualquier cosa. En serio. Pero te voy a dar algunos antídotos. 1. La verdadera libertad es la libertad del amor. Primera de Corintios capítulo 13. Pero este no es cualquier tipo de amor. Olvídese de ese término ágape, amor de Dios. Eso se ha estigmatizado para decir, cada vez que encuentras en el griego la palabra ágape, es el amor de Dios. ¿Quién te dijo esto a ti? ¿De dónde sacaste tú eso? Si la palabra ágape significa sencillamente amor y punto. Pero este amor de Dios es el que describe en 1 Corintios 13. Es el amor sufrido, el amor que confía, el amor que cree, el amor que todo lo puede. Es la ley de la libertad que te da Cristo. Amén. Pero el mundo, ¿qué ha hecho con este amor? Lo ha pervertido. La gente dice, Dios es amor. Y si Dios es amor, lógica, ¿no? Dios quiere que yo ame. Entonces, tengo una mujer, no yo, cuidado, una mujer, 2, 3 mujeres. ¿Por qué Dios me va a prohibir amarlas a todas? Si Dios es amor. ¿Ve cómo el mundo ha pervertido el amor? Los hombres en una relación, ¿cuál es el problema? ¿Acaso David no amó a Jonatán? Dios es amor. Y así. Una perversión del amor de Dios. Pero este es el amor de Dios, 1 Corintios, es otra cosa. Y por otro lado, número 2, hermano, ¿Dios te ama? Parece que no, que nadie cree eso también. ¿Dios te ama? Amén, yo lo creo, yo también creo que Dios me ama. Pero recibe esto esta noche. El amor de Dios, 1, nos otorga verdadera libertad. ¿Cuánto dicen amén? Dentro de los límites que Dios ha establecido. ¿Ahora, Señor? El amor de Dios te otorga verdadera libertad siempre y cuando dentro de los límites que Él ha establecido. No olvides eso. Traspasa los límites, hay consecuencias. ¿Quieres crecer en el Señor y no perder de vista el temor de Dios? Ahí está el fruto del Espíritu Santo. Es lo que nos ayuda en nuestra psicopatía, decía un señor. Y quiero que vaya un momento conmigo a Gálatas. Gálatas. ¿Usted sabe dónde está Gálatas, verdad? Allí en Galacia. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu, dice Pablo, y no satisfagas los deseos de la carne. Voy a bajar un poco más, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. 1, adulterio. Hermano, y ante los ojos de Dios, ¿qué es adulterio? Cuando un hombre, no cuando el hombre está, o la mujer está, ya en el acto. Jesús dijo, oíste que fue dicho, mas yo ahora digo, si ves a una mujer y la codicias, y cabe también para el hombre, la mujer también, ya has cometido adulterio en tu corazón. Jesús eleva a su nivel
lo que es la ley del amor de Dios. Fornicación, sexo fuera del matrimonio. No, pero entrégame la prueba de tu amor. Mire, que te la entregue tu mamá, que te la entregue tu papá, que te la entregue quien sea. Olvídate, no te reprenda, diablo. Amén. Inmundicia, lascivia, idolatría. Hermano, nosotros podemos hacer de nuestro cuerpo algo idólatra. En serio, algo idólatra. Todo el tiempo me quiero ver bien, chévere, no está mal. Pero puedo caer en la vanidad. Lo que veo, lo quiero, eso me gusta, lo compro. Eso ya cae en la idolatría. Si el otro lo quiere, yo también lo quiero tener. Y no está mal desear esas cosas, pero es cuando ya el gusto pasa de los límites que no te deja ni siquiera soñar y descansar. Usted no cree que yo quiero andar en una mejor camioneta, una Cherokee, ese último modelo, con aire acondicionado? Claro que quiero. Pero voy a desvivirme porque alguien me diga, pastor, usted debería. No, hermano. Si Dios me lo concede a mí, tampoco voy a dar mejor pecho. Dios, Señor, culpable, masoquista. Sí, yo debo andar así. No. Y usted tampoco. Amén. Amén. Esos zapaticos, bueno, así es que el Señor quiere que yo ande. No, hermano. Los extremos son malos. Amén. Enemistades. Verso 20, ¿lo vio? Enemistades. Hermano, ¿tiene usted enemigo aquí dentro de esta iglesia? No lo diga. ¿Crees que alguno de tus hermanos son tu enemigo? No lo digas. Pero eso es pecado. Eso es pecado. Y debemos arrepentirnos de ese tipo de sentimientos. Si existe, creo que no existe. Pero eso es pecado. Acuérdate de esto. Los efectos del pecado nos llevan a qué? A perder de vista el temor de Dios y por ende la gloria de Dios. Pleitos. Mire, pelee por su fe. Amén. Pero olvídese de los demás. Celos. Oremos, hermanos, para que cuando a algún hermano le vaya bien, nosotros nos alegremos. Amén. Cuando algún hermano le dé un buen trabajo, nosotros nos alegremos. Cuando algún hermano se case, nosotros nos alegremos. Cuando algún hermano esté en la buena, nosotros nos alegremos. Cuando sus hijos estén prosperando, nosotros debemos alegrarnos. Porque el celo es del diablo. En el contexto que Pablo está diciendo es eso. Te causa tristeza, entonces examina tu corazón. Porque no me debería causar tristeza en mi corazón que un hermano le esté yendo bien. No me debería causar tristeza. Mire, si eso me está causando tristeza, hermano, estoy en peligro. Estoy en peligro. La chiquita de Dios. Contiendas. Bueno, lo voy a dejar hasta ahí. Termino con esto. Necesitamos, hermano, amonestación en nuestra vida de la palabra de Dios. Por lo menos un antídoto para seguir caminando con el Señor. Amén. Lo peor que puedes hacer es alejarte de tus hermanos. Porque tú necesitas recibir la amonestación de la palabra, porque la verdad nos hará libres. Lo peor que puede hacer un cristiano es decir, mira, yo no quiero saber nada de la iglesia, yo no quiero saber nada de los hermanos, olvídense de mí, yo me voy a mi refugio. Estás ¿qué? Claudicando, y por tanto te va a alcanzar ¿qué? Los efectos del pecado. El temor de Dios se alejará de tu vida y la gloria de Dios desaparecerá de tu vida. Ese concepto de los influencers, de ese Dios romántico, es una gran mentira.
estoy pasando por el proceso, el Señor lo sabe. Examínate, un momentico, ven acá, ¿cuál proceso? El proceso de que Dios está tratando contigo por tu pecado, esa es una cosa. O el proceso de que Dios te está santificando tu carácter por medio de una prueba, esa es otra cosa. No me venga que Dios te está pasando por un proceso como algo subliminal, por favor. Tienes que hacer las diferencias. Los subliminales son los influencers que pudieras estar escuchando. No te estás dando cuenta que lo que necesitas es un arrepentimiento sincero delante del Señor. Amén. Otra cosa que te puede cuidar, relación íntima con Jesús, nos hará fieles discípulos. En resumen, el libro de Ezequiel muestra la gloria de Dios. Condena la manera pecaminosa en que su pueblo se desvió, pero aquí viene lo bueno, porque Dios es un Dios bueno. Sí, ejecución de juicios sobre el pecado de su pueblo, pero en los capítulos siguientes, Dios que promete restauración y bendición. Y es posible cuando no volvemos al Señor. Dios lo restaura y comienzan otra vez las bendiciones de Dios sobre nuestra vida. ¿Quién es Dios para ti esta noche? Espero que aunque no tengas esta visión gloriosa de Ezequiel, porque vas a caer como muerto, al menos tenga la clara conciencia quién es Dios desde este cuadro de Ezequiel esta noche. Amén. Señor, damos gracias por tus misericordias.